Bueno, yo vengo a hablarte de uno de los motoristas que tenemos este año, Vale. que es Ford. Ford, para la gente que no lo sepa, este año pone su motor a disposición de Red Bull y RB. Eso es. Que bueno, al final todo el mundo sabe que un equipo es el filial del otro. Eso es. Bueno, Ford ha dado 665 vueltas en estos tests y claro, la gente se pregunta, ¿pero Ford realmente qué está haciendo con estos motores? Y yo estaba investigándolo también un poco, porque por dar un poquito de contexto, Red Bull estaba trabajando con Honda hasta este año. Red Bull previamente había tenido una etapa de mucho éxito con Renault hasta que cambiaron a Honda. Primero le dieron el motor Honda, que aunque no venía haciendo muy buenos resultados con McLaren en esos años terribles de 2015 a 2018, ellos decidieron moverse con Honda porque particularmente les iba a dar un motor, como en este caso para Aston Martin, que solo iba a ser para ellos y para su equipo filial, que era Toro Rosso por aquel entonces. Probaron con Toro Rosso un año, fue bien, y ya el año siguiente lo implementaron en el Red Bull. Claro, es que eso a mí es lo que me jode. Ya. El que Red Bull tenga ahí un equipo para hacer pruebas. Ya. Pero bueno, en fin. Ya ves. Y nada, esta unión fue exitosa. Llegamos a 2021 en el que no ganaron el Mundial de Constructores, pero sí que por fin Max Verstappen ganó el primer Mundial de pilotos de su vida con este motor de Honda. Pero justo en ese año fue cuando Honda dijo, oye, vamos a irnos de la Fórmula 1. Y fue entonces cuando Red Bull dijo, vale, no tengo un proveedor de motores para el año que viene, voy a montármelos yo. ¿Qué hizo Red Bull? Fundó Red Bull Powertrains. ¿Vale? Y aquí he estado viendo cómo fue ese acuerdo y es como que Honda seguía dándole los motores, pero como que luego Red Bull hacía todo el proceso pues ya de trabajarlos, instalaciones, todo eso. También en 2022 es cuando se empezaron a introducir los biocombustibles, que era un 10% si no recuerdo mal. Todo ese trabajo ya lo hacía Red Bull, pero como realmente estaban usando la propiedad intelectual de Honda, pues Honda dijo, oye, sigue poniendo mi nombre. Entonces a esa unión se la llamó, pues eso, Red Bull Powertrains Honda. Vale. Que luego Honda dijo, no me voy a ir de la Fórmula 1, voy a volver, esta vez con Aston Martin. Y claro, ya lo que había hecho Red Bull era unirse a Ford para el año 2026. Y digamos que este año, esta unión de Red Bull Ford, lo que tiene es un poco pues, como tenían Red Bull Honda, al final Ford va a proveer una parte del trabajo, Red Bull ya tiene pues, sus instalaciones y todo, y va a ser pues un poco 50-50, digamos. Hay gente que comentaba que Ford iba a ser más tipo ponen la pegatina y ya está, patrocina y tal, pero no, sí que realmente para la gestión de la energía, el motor de combustión, sí que va a estar Ford, ¿no?, trabajando en ello. Y yo lo que quería era pues, comentar un poquito la historia de Ford en la Fórmula 1, porque parece que no, pero ha estado presente casi desde el principio, Sí, pero histórico. no siempre ha estado bajo la marca Ford. Y aquí te voy a comentar cómo comenzó. Vamos a ir un poquito por décadas. Vale. La década de los 50, Ford sí que estuvo presente en la Fórmula 1, pero en la década de los 50 todo era mucho más libre, no había tantas regulaciones como ahora. Tú podías tener tu equipo privado, ser un piloto, podías pillar un coche de un motor Ford y ya eso técnicamente hacía que estuviera en la Fórmula 1. Claro. Pero oficialmente nunca estuvo. La primera vez que se vio algo de Ford en la Fórmula 1 fue en el GP de Alemania del 51 con el piloto sueco Erik Lundgren, Un genio. que era, sí, totalmente, que como digo, él tenía su equipo privado y bueno, corrió carreras con ellos, pero nada destacable. Luego llegamos a la década de finales de los 60, que fue cuando Ford se asoció con Cosworth, que ese nombre quizás sí que nos suene más porque lo hemos tenido muchos años, y fue la etapa más exitosa. Fue una etapa en la que ganaron 10 campeonatos de constructores, tuvieron 13 campeonatos del mundo también de pilotos y un total de 176 victorias. Por comentar algunos nombres, pues está Jackie Stewart, Emerson Fittipaldi, Ayrton Senna, Lotus, Tyrrell, McLaren. Una etapa muy exitosa. También por destacar, puedo dar el dato de que en el año 1973 todas las carreras las ganaron equipos que llevaban motor Ford Cosworth. Joder. Cosworth era una compañía independiente que colaboraba con Ford hasta el año 1998, en la que Cosworth es comprada por ellos. Y aquí fue justo cuando ya no empezó a ir todo tan bien. También en aquel entonces Ford había adquirido la marca Jaguar. Sí. Y también en el año 1999 compró el equipo Stewart, que justamente era de Jackie Stewart, que era un piloto que, como he dicho, había destacado por tener esos motores en sus mejores años. Y lo que hizo Ford fue renombrar este equipo Stewart a Jaguar, que es un equipo
que tampoco pasó realmente pues, sin pena ni gloria por la Fórmula 1, estuvo desde el 2000 al 2004. Por destacar algo, bueno, tuvo pilotos que sí que luego han tenido nombre, como Eddie Irvine, Mark Webber y Pedro de la Rosa, pero no fue realmente tan bueno como ellos quisieran y al final vendieron la marca Jaguar, vendieron el equipo a Red Bull justamente. Y una cosa curiosa que podemos comentar de la compra de Red Bull al equipo Jaguar es que lo compraron por un valor simbólico de $1, a cambio de que Red Bull se hiciera cargo de toda esta deuda que tenía el equipo, porque como digo, no había ido muy bien al fin y al cabo. Y bueno, vemos que Red Bull sí que supo llevar el equipo. Finalmente... Demasiado bien, quizá. Sí. Finalmente, también vendieron Cosworth a un grupo de inversión. Como he dicho, Jaguar lo vendieron al grupo Tata. Y básicamente no se vio a Ford Cosworth como tal. Sí que se volvió a ver a Cosworth justo con los equipos de Hispania Racing Team, de Marussia y estos equipos que tampoco tuvieron ningún éxito. Era mejor no verlos, yo creo. Sí, la verdad que sí. Y nada, luego finalmente Marussia en 2013 fue el último equipo que tuvo un motor Cosworth, que era así la única ya herencia que quedaba de Ford, que como digo iban por individual. Y no les hemos vuelto a ver hasta ahora que Ford, pues como hemos dicho, va a asociarse, bueno, se ha asociado ya con Red Bull. Bueno, pues en este siglo a Ford no le ha ido especialmente bien. O sea, al final los grandes éxitos de Ford son de hace muchísimo tiempo. Sí. Así que, bueno, también interesante lo que comentas de que ese 50-50 un poco, bueno, no sabemos porcentaje exacto de Ford Red Bull a la hora de trabajar el motor, que quizá mucha gente piense que Ford hace exclusivamente el motor de forma individual y luego le dice a Red Bull, toma, Red Bull, el motor. No. Sino que al final Red Bull también está muy ligado a ese proceso. Sí, es un poco eso, una colaboración, nunca vamos a saber realmente qué hace cada uno. Fíjate que eso, incluso con Honda no estaba muy claro. Y con Ford, a mí eso me da un poco más la sensación de que sí que están haciendo bastante más que con Honda. Es verdad que eso, Honda era retrabajar, o sea, es decir, Red Bull ya cogía lo que ellos habían hecho y lo mejoraban, entre comillas, y ahora pues sí que es un poco más una colaboración más real, ¿sabes? Porque al final Red Bull ya ha cogido más experiencia con ellos y eso. Entonces, bueno, es curioso pensar que en cierta medida lo que ha aprendido Red Bull es gracias a Honda, sí. Y sería irónico que ahora Red Bull fuera mejor que Honda. Que no me extrañaría para nada, la verdad. Es posible, sí, sí. Y bueno, nada, tras esta chapa histórica, que yo creo que es como voy a llamar ya a la sección de historia, va a ser chapa histórica. Me parece buen nombre. Que oye, si os ha gustado, por favor, decídnoslo, porque es muy importante que tengamos feedback. Si nos mola, mira, cambiamos las secciones, no pasa nada. Sí, ponedlo, no nos gusta. Sí. Todo lo que estamos comentando, por favor, decidnos si os mola o no. Estamos empezando, estamos un poquito nerviosos hoy, pero bueno. Estarás tú.